Desde nuestros inicios, con la creación de las civilizaciones e incluso hoy en día, los humanos buscamos demostrar el poder o la autoridad a los demás. El sedentarismo es un claro ejemplo de esto, ya que inició una etapa que, aunque ya existía desde antes, fue impulsada aún más en este entonces, donde las personas necesitaban ganar territorios y marcarlos como propios para demostrar su autoridad. Según la teoría marxista, hay una competencia incesante por el dominio de la propiedad. Es una competencia entre quienes tienen la posibilidad de controlar esos medios de producción y las naciones. Con el sedentarismo se crearon las civilizaciones y las sociedades. Las sociedades son aquellas agrupaciones de personas que comparten una misma cultura o que tienen una misma finalidad o interés. El problema con las sociedades comienza cuando esas finalidades o intereses se ven enfrentados o dejan de ser mutuos y comienza una imposición por parte de las personas por demostrar quién tiene mayor poder o mayor razón de querer una cosa o la otra. Hoy en día, y desde ya hace varios años, las sociedades buscan alcanzar los fines de unos pocos a costa del bienestar de muchos, creando así las revoluciones. Las revoluciones son un cambio profundo o un quiebre con las condiciones del presente. Y en este caso específico analizar, las revoluciones sociales son un cambio en el sistema del poder político y la estructura socioeconómica de un país. Las revoluciones son en general violentas debido a la respuesta de la oposición de las partes y su conflicto de intereses para demostrar mayor poder y autoridad. Cabe resaltar que el surgimiento del capitalismo fue una de las principales razones para la creación de revoluciones sociales, ya que generó descontento por la desigualdad y las malas condiciones de vida que generó la mecanización de la producción y la explotación del hombre. Hay diferentes medios de producción y no se puede pasar de uno a otro si no es a través de las revoluciones. Esto lo confirma Thaddeus Cockburn en su texto Los estados y las revoluciones sociales, en la página 26, cuando dice: la fuente básica de una contradicción revolucionaria en la sociedad, según la formulación teórica más general de Marx, es el surgimiento de una dislocación dentro de un modo de producción entre las fuerzas sociales y las relaciones sociales de producción. Con las revoluciones sociales se busca restaurar el equilibrio social, ya que son transformaciones de la situación de una sociedad. Thaddeus Cockburn, en su texto en las páginas 32 y 33, hace referencia a Chalmers Johnson en su texto Revolutionary Change para demostrar esto, cuando dice: violencia y cambio son, dice Johnson, los rasgos distintivos de la revolución. Hacer una revolución es aceptar la violencia con el fin de causar el cambio de un sistema. Más exactamente, es la aplicación voluntaria de una estrategia de violencia para efectuar un cambio en la estructura social. Cuando las revoluciones triunfan, lo que cambia ante todo son las orientaciones de valor de una sociedad. Estas transformaciones ya han sido experimentadas en varias ocasiones por distintas sociedades e impulsado a varios grupos sociales alrededor del mundo, resaltando como ejemplo de estas la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China, que son las a tratar en el siguiente. Tanto la Revolución Rusa como la Revolución China son movimientos revolucionarios sociales, conocidos mundialmente, en los cuales se utilizaron estrategias de coerción para apartar a todos los adversarios que dudaban o que se consideraban posibles amenazas al poder, con el fin de mantenerse en el mando. Todas las estrategias de coerción utilizadas eran bajo la propuesta de generar miedo en sus oponentes como la estrategia más fuerte para contrarrestar la lucha. Aunque cada revolución se caracteriza por los diferentes métodos utilizados, ambas se caracterizan por el hecho de utilizar la violencia drásticamente para ejercer su poder. Los incidentes de la violencia colectiva son, en realidad, simples subproductos de procesos normales de la competencia de grupos por el poder y de objetivos opuestos, según Cockburn. Para la Revolución Rusa es de importancia tener en cuenta que en el abril de 1917 se había organizado la reintegración del líder Vladimir Lenin a Rusia después de que éste había estado exiliado en Suiza por tanto tiempo. Vladimir era el líder de los bolcheviques, los cuales habían interrumpido las ideas marxistas acerca de que la clase trabajadora era la que tenía que guiar la revolución. En todo lo contrario, los bolcheviques pensaban que era un grupo élite de líderes los que tenían que liderar la revolución. Apenas Lenin volvió a Rusia, este empezó a promocionar esperanza con su lema Paz, Pan y Tierra, el cual llamaba la atención de todos los civiles que estuvieran hambrientos, sin tierras y cansados de la guerra. Para este punto, este llegaba a los oídos de casi toda la población. Teniendo en cuenta la breve introducción anterior acerca del comienzo de Lenin y los bolcheviques, cabe resaltar que aunque estos prometían y generaban muchas esperanzas, también creían que para poder mantenerse en el poder, esto tenía que ser mediante la violencia y la falta de conciencia, ya que pensaban que no había espacio alguno para una negociación pacífica. Incluso pensaron que solo de esta manera iban a derrotar cualquier ideal de una Rusia democrática. Además,
Bajo este supuesto surgió la Checa, liderada por la mano derecha de Lenin, León Trotsky, quien solía decir que el terror es eficaz contra la clase reaccionaria que no decide abandonar el campo de batalla, al igual que la intimidación es el medio más poderoso de acción política. Como resultado se creó un ejército el cual emitía terror y muerte entre los civiles. Simultáneamente, Trotsky construyó el Ejército Rojo y la famosa Checa, la cual estaba diseñada para sustituir a la policía secreta zarista. Esta era una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. La misión de la Checa inició en San Petersburgo, antes conocido como Petrogrado, en contra de los miembros de la clase alta y los miembros de la burguesía. Fue entonces cuando cae el último presidente de la Cámara Alta del Parlamento Imperial. Sin embargo, la Checa no solo se limitó al fusilamiento en masa, pero también optaron por utilizar métodos de tortura. Aquí es donde inician los primeros campos de concentración y se hablaba acerca del comienzo de un terror rojo. Entre estas existieron las torturas que se llevaron a cabo en Crimea, en donde se torturaron adversarios políticos, quienes luego fueron arrojados al agua para que murieran ahogados. Por otro lado, también estaban las de Taganrog, en donde los contrarrevolucionarios eran amarrados y arrojados en hornos para que murieran quemados. De hecho, la cantidad tan exagerada de torturas y masacres se convirtió en algo alarmante para algunos de los líderes bolcheviques. Sin embargo, estas preocupaciones nunca salieron a la luz, ya que no eran de conveniencia para Trotsky o Lenin. Finalmente, después de la masacre de los Romanov, la guerra civil fue frente de batalla entre el Ejército Rojo y Blanco. Como resultado, el Ejército Rojo ganó y se había impuesto el leninismo formalmente. Al mismo tiempo, murieron de hambre aproximadamente 5 millones de personas y por esto hubieron muchas reformas, sin embargo, sin futuro alguno. Luego de la muerte de Lenin, Joseph Stalin impuso su mandato sobre todo pronóstico y logró marginar a Trotsky del partido hasta su asesinato. Aunque este fue el fin del Ejército Rojo, Stalin no impuso la paz, pero un gobierno totalitario y sangriento mediante el cual iba a fortalecer por medio del comunismo, ya que este estudiaba tanto a Marx. Además, como todo nuevo mandato, este siguió el mismo patrón y organizó la eliminación física de todo el que fuera sospechoso de dudar de su liderazgo y de su proyecto El Paraíso Socialista. Por lo tanto, se asesinaban muchas personas, incluso dentro del propio movimiento bolchevique. Como resultado, es cierto que Stalin logró elevar a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar. Sin embargo, esto no fue hecho con paz, pan y tierra. El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China, liderado por Mao Zedong, anunció el inicio de un proceso con profundas y dolorosas implicaciones para la vida política, social y económica del país, la Gran Revolución Cultural Proletaria, más conocida como la Revolución Cultural. Su objetivo era limpiar a la sociedad de las influencias capitalistas y el pensamiento burgués en áreas como el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. Esta revolución se podía describir como una purga política, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de personas que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. La revolución cultural, que tuvo a la juventud como su gran protagonista, también le permitió al líder comunista Mao Zedong librarse de sus enemigos y estimular un culto a su personalidad que todavía pervive, aunque el proceso concluyó con su muerte una década después. Con la revolución surgieron los conocidos Guardias Rojos, quienes eran una organización conformada por grupos de estudiantes universitarios que aparecen por todo el país, predicando las enseñanzas del líder. Estos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Por un lado, se encargaban de interrogar, humillar y golpear a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado para asegurarse que esas ideas comunistas se mantuvieran en China y que toda la idea tradicionalista fuera eliminada. Pero esas torturas eran tan drásticas que muchos de los maestros no aguantaron y preferían suicidarse, dando así a conocer este momento como Agosto Rojo. Y por otro lado, más de 16 millones de jóvenes fueron reclutados al campo para ser reeducados bajo las nuevas creencias y para hacer trabajo físico, y obligaban a la gente a leer el libro rojo que contenían las ideas de Mao y tenían lemas como corregir las ideas equivocadas. Se creó también la Banda de los Cuatro formada por la mujer de Mao Zedong y sus colaboradores más cercanos, promoviendo la agenda izquierdista por encima de las voces más moderadas del partido. Muchos de los funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y líderes del capitalismo. Expulsan al presidente de la época, quien muere en el abandono. En general, las estrategias utilizadas por los revolucionarios eran tácticas violentas que hacen perder el rumbo de la revolución
y convierten a su líder tan autoritario como el poder al que se estaban rebelando. Finalmente, Mao comunista muere en 1976 y con esto arrestan a la banda de los Cuatro y se acaba el fin de la revolución cultural. Tanto la Revolución China como la Revolución Rusa se caracterizan porque fueron impulsadas por aspectos como la pobreza, desigualdad y hambre, y hubo una dirigencia política e intelectual en ambas. En el caso de Rusia fueron los bolcheviques y en el de China fue el Partido Comunista Chino. Estas dos revoluciones tenían como fin inicial que eran antimonárquicas, pero con el transcurso se pierde ese fin y se vuelven igual de autoritarias. Stalin era considerado como un sumo sacerdote y Mao Zedong era una divinidad nacional y se le rendía culto personal. Por consiguiente, lo que hizo generar el pánico en ambas revoluciones fue la violencia que se apoderó del poder de los dirigentes y sus ideas comunistas. Por un lado, en la Revolución Rusa, el miedo fue utilizado por Lenin y los bolcheviques para imponer sus ideas, ya que no veían otra forma de cómo hacerlo. Ejemplo de esto fue la creación del grupo La Checa, para consolidar su poder y para irse en contra de la clase alta y los burgueses. Por otro lado, en la Revolución China, Mao Zedong creó la Guardia Roja para la implementación de los objetivos de la Revolución Cultural, que como efecto trajo traumatismo y pánico, más que todo a los docentes, para que les enseñaran a los estudiantes lo que el Estado quisiera y a los estudiantes para que aprendieran sobre el comunismo chino. Una frase utilizada por Marx que ejemplifica perfectamente la similitud de las estrategias de coerción que fueron utilizadas en ambas revoluciones es: el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Con esta se demuestra que ambas revoluciones utilizaron estas estrategias para quitar las ideas capitalistas que se venían imponiendo por los líderes y gobiernos de la época, y que aunque el fin era cambiar la mentalidad y eliminar esas ideas capitalistas, las nuevas ideologías se convirtieron en el terror de la época. Para concluir, encontramos que tanto la Revolución China como la rusa fueron revoluciones ecuménicas que tienen un impacto alrededor del mundo. Cada una tiene un impacto diferente, pero lo tiene. La rusa, por ejemplo, tiene un impacto global en el sentido que demostró un poder de conquista y colonización en territorios que normalmente no habían sido colonias. También demostró a los países pobres y a los países prominentemente agrarios que podían surgir como potencias industriales, políticas, militares e incluso económicas sin necesidad de tener un PIB tan alto. Y la Revolución China también evidencia al mundo que siendo un país agrario y pobre se puede tener un importante desarrollo económico. Sin embargo, el gran salto social y la revolución cultural tuvieron muchísimos excesos y contradicciones que llevaron al modelo a fracasar. Uno de estos excesos fueron las estrategias o métodos de coerción utilizados, que fueron muy similares. Por ejemplo, el método de coerción más eficiente de los revolucionarios fue el miedo generado hacia la gente debido a la violencia por medio de la creación de grupos opresores. En la Revolución Rusa lo podemos evidenciar gracias a la creación del Grupo Checa por Lenin, ya que esta fue creada para imponer sus ideas de forma violenta, ya que para él la única forma de mantenerse en el poder era mediante la violencia. En la Revolución China, Mao Zedong creó la Guardia Roja para que los objetivos de la revolución cultural se cumplieran, adoctrinando a los ciudadanos sobre el consumo chino. Dicho lo anterior, vemos que hay una contradicción en las revoluciones, ya que los revolucionarios quieren acabar con el antiguo régimen, pero se vuelven iguales o peores al utilizar los métodos de coerción de las revoluciones.